Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, mil disculpas por hacerlos esperar y retraso, segundo primera, ¿cómo están? Bien, bueno. Me retrasé porque estaba en secretaría informándome sobre el horario, no sé si todos saben, es de público conocimiento, está la plataforma del Instituto Superior de Formación Docente número 19, que hoy tenemos el agrado de recibir a la candidata a intendenta por el partido de General Pueyrredón, a Fernanda Raberta. Es a las 19 horas en el Zoom, así que lo que les voy a proponer es que todos, como aula en general, nos dirijamos al Zoom y formemos parte de esa charla. Yo les voy a dar una hojita, así se ponen en el presente. Obligatorio ir porque la verdad es que no me interesa para nada en los partidos políticos. Bueno, en base a la pregunta que nos hace la compañera Angie, la idea es que en el día de hoy traslademos la clase del día de hoy al Zoom, en donde se va a realizar la charla de Fernanda Raberta. Lo ideal sería que participemos todos y escuchemos, ¿no? Qué ideas políticas nos va a contar, qué ideas tiene en cuanto a la educación, cuáles van a ser sus propuestas. Estaría bueno ampliar un poco nuestro conocimiento en cuanto a su campaña política. El que no quiera participar me avisa y bueno, va a tener el ausente en el día de hoy. Así que bueno, a ver, ¿me permiten la lista? Bueno, entonces se va a poner el ausente, entonces voy a tener que participar porque la verdad es que estoy un poco justa con la falta, pero quiero que sepa que a mí no me interesa participar en esa reunión. Bueno, acá tengo la lista con todos los presentes del día de hoy. Bueno, vayamos yendo, faltan 10 minutitos para las 19 horas, vamos al Zoom a escuchar la charla de Fernanda Raberta. Lo que sí les voy a decir es que voy a estar, como nos vamos a sentar todos juntos, voy a ver quién se retira y en caso de que se retiren, bueno, les voy a poner el ausente. Así que están avisados. Bueno, vamos yendo. Trabajo práctico número 2. Docentes en formación, Jiménez Angélica y Layuz Anabela. ¿Qué es un derecho? El derecho es un conjunto de principios y normas, generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. Las ramas del derecho. El derecho público se caracteriza porque en él existe un ejercicio del poder del Estado. Sus normas están dirigidas a regular la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos y sus relaciones como tales entes públicos con los particulares. Además, se caracteriza porque en él existe una situación de desigualdad. Por un lado, el ente público y por el otro, el particular. El derecho privado es el que regula las relaciones entre particulares, en donde ninguna de las partes actúa revestida de poder estatal. Toda intervención es igual al menor jurídicamente. No hay en ellas una relación de subordinación, sino de coordinación. En nuestro caso, debemos regirnos por la rama del derecho público, ya que han sido vulnerados nuestros derechos dentro de un establecimiento de ámbito público. ¿Qué rama del derecho rige? Rige el derecho administrativo. Son un conjunto de normas jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones entre los particulares y otras administraciones públicas. ¿Qué principios rigen? El principio de legalidad. Este establece que todo acto emanado de un poder público debe darse en perfecta concordancia con la ley vigente y su jurisdicción, y no a las subjetividades involucradas, es decir, a la voluntad de las personas. Principio del informalismo en favor del administrado. Establece que los ciudadanos deberán ser juzgados independientemente del cumplimiento de ciertas obligaciones formales, para que determinadas rigurosidades formales no entorpezcan la búsqueda de una solución justa para su caso. Derecho a peticionar a las autoridades.
el derecho a peticionar a las autoridades y el derecho a litigar como parte del derecho a la tutela judicial efectiva. La Constitución Nacional, en sus artículos 14, 18 y 33, garantiza, entre otros derechos, que todos los habitantes de la nación gocen de los derechos a peticionar a las autoridades y al debido proceso. ¿Tomamos o no cartas en el asunto? Aguardá si desconocés la norma. Diferencia entre norma y ley. En primer lugar, es importante hacer mención a la definición y origen del término norma. La palabra norma proviene del latín. De hecho, traducido, significa escuadra. Una norma es una regla, una orden que debe ser respetada. Su principal función consiste en ajustar determinadas conductas o actividades sociales. En definitiva, velar por el orden social. Centrándonos en el ámbito del derecho, una norma se define como un precepto jurídico, entendiendo los preceptos como aquella regla que constituye la base moral o ética de una conducta o acto. De este modo, surge el concepto de ley. Las leyes, como todas las normas, encuentran su sentido en la función de regular conductas, pero se trata de conductas que serán de cumplimiento obligatorio, de forma que el individuo que no las cumpla, como se ha mencionado anteriormente, será sancionado. Con esto se quiere decir que todas las leyes son normas, también normas jurídicas. Del mismo modo, las normas jurídicas son normas, pero pueden no ser leyes. En cambio, las normas pueden no ser ni jurídicas ni leyes. Este sería el caso de las normas religiosas o las morales. Una persona no irá a la cárcel por incumplir una norma de carácter religioso. En cambio, sí podrá ser juzgado por un delito tipificado en el Código Penal. Es importante tener en cuenta que además de las leyes, existen otras normas jurídicas que son sancionadas por otros órganos del Estado, como por ejemplo los reglamentos o los decretos. Para poder analizar bien nuestro caso, debimos informarnos bien acerca de las diferencias que hay entre norma y ley. Para continuar, vamos a explicar el siguiente cuadro, el cual tiene las características de las diferentes normas. La primera es las normas morales. Estas son las reglas con las que se rige la conducta de un ser humano en relación con la sociedad y consigo mismo. Se caracterizan por ser autónomas, ya que la persona misma las establece. Son internas, porque lo que importa es la intención del acto calificado por la conciencia del individuo. Son unilaterales, porque la persona misma determina si las cumple y ningún otro individuo tiene la posibilidad de exigirlas. Y además son incoercibles, porque no existe fuerza estatal alguna que las pueda hacer cumplir. Ejemplos de este tipo de normas son la responsabilidad, la superación, el respeto, la justicia, tolerancia, entre otros. Después están las normas religiosas. Estas son prescriptas por la comunidad religiosa a la cual pertenece la persona. Este tipo de norma impone conductas al hombre de hacer y no hacer. Pero no hay ningún tipo de posibilidad de que alguien pueda obligar el cumplimiento de esta norma. Se caracterizan por ser heteronormas, porque es Dios quien las determina. Además son internas, porque la intención es acotarlas y seguirlas. Son unilaterales, porque quien determina si las cumple o no es la misma persona. Y por último, son incoercibles, porque no existe otra persona que pueda hacer que se cumpla. Un ejemplo de este tipo de normas son los 10 mandamientos. También podemos encontrar a las normas convencionales. Estas son generadas por convencionalismo social, se aplican por razones de uso y costumbres. Además, se caracterizan por ser heteronormas porque son establecidas por la sociedad. También son externas porque lo que se toma en cuenta es la conducta exterior de la persona. Son unilaterales porque las mismas no facultan a la persona para exigir que se cumplan. Y, por último, son incoercibles, porque no existe fuerza estatal que pueda exigir su cumplimiento. Un ejemplo de este tipo de normas son, por ejemplo, saludar o despedirse al encontrarse con una persona, vestirse de una determinada manera para ir a un evento social, entre otros.
Y por último están las normas jurídicas. Estas son reglas del comportamiento humano dictadas por una autoridad competente. Su incumplimiento trae como consecuencia una sanción. Se caracterizan por ser heteronormas porque son impuestas por otra persona. Además, son bilaterales porque frente al sujeto obligado a cumplir la norma, existe otra persona facultada para exigir su cumplimiento. Son coercibles porque son exigibles por medio de sanciones tangibles y por último son extremos porque importa el cumplimiento de la norma y no el estar convencido de la misma. Un ejemplo de este tipo de normas son, por ejemplo, cuando no obedeces las señales de tránsito, te hacen una multa. ¿Dónde se buscan las normas? Por principio general, en el boletín oficial correspondiente. El artículo 5 del Código Civil obliga a que las leyes sean publicadas en el boletín oficial correspondiente. Si no son leyes y no se encuentran en el boletín oficial, debo recurrir al organismo que las dicta. Para continuar, nos enfocamos en la pirámide de Kelsen, la cual observamos que se estructura según un orden de jerarquía. Por ejemplo, en primer lugar se ubica la Constitución Nacional. Por debajo de la misma podemos encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego, en segundo lugar, se ubica la normativa nacional. En tercer lugar, la Constitución Provincial. En cuarto lugar, la normativa provincial. Y por último, en quinto lugar, la normativa municipal. Comenzamos por centrarnos en la Constitución Nacional, en la cual se detalla que a partir de la reforma del año 1994 se incluye en la misma, específicamente en el artículo 75, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros tratados y convenciones, pero para referirnos a nuestro caso presentado, nos centramos en la mencionada declaración. Luego, para ser más específicas, indagamos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ella nos encontramos, por ejemplo, con el artículo 18, el cual menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, tanto en público como en privado. Y además nos encontramos con el artículo 19, el cual menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Ubicándonos en la Ley Provincial de Educación 13.688, pudimos vislumbrar que dentro de la misma, específicamente en el artículo 94, se establece que los docentes de todo el sistema educativo tienen las siguientes obligaciones. Por ejemplo, hacer respetar los principios constitucionales, la libertad de conciencia, la dignidad e intimidad, entre otros, la normativa institucional y la que regula la tarea docente, como así también a enseñar saberes y promover valores que aseguren la totalidad de los derechos educativos, reafirmando los preceptos constitucionales. Nos enfocamos en el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, capítulo 2, Comunidad Educativa, específicamente en lo que refiere al personal docente. Y allí encontramos que el artículo 18 menciona que los derechos y obligaciones de los docentes que se desempeñan en establecimientos de gestión estatal son los prescriptos, por ejemplo, por el Estatuto Docente, Ley número 10.579, la Ley 13.688, la cual ya mencionamos anteriormente, la Ley 13.552, el presente reglamento, toda otra norma de orden público aplicable, las sancionadas en protección del interés general y la normativa específica que comprenda al sistema educativo. Siguiendo lo anteriormente mencionado, nos centramos en el Estatuto Docente, Ley 10.579. En el artículo 6 podemos observar cuáles son las mencionadas obligaciones del personal docente y específicamente nos centramos en las siguientes. A. Desempeñar digna, eficaz y responsablemente las funciones inherentes al cargo. C.
formar a los alumnos dentro de las normas éticas y sociales, con absoluta prescindencia partidaria y religiosa, lo cual quiere decir absteniéndose de ello, centrándose en el amor y respeto a la patria, a la Constitución Nacional y Constitución Provincial. Conocer, respetar y cumplir el presente estatuto. Quisiéramos expresar un aspecto que consideramos importante, que es que cuando nos referimos a la ética docente, ello alude al respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y Provincial y las leyes que reglamentan su ejercicio. Por último, en nuestro proceso de búsqueda, nos encontramos con la resolución 7/07, en la cual pudimos observar que la misma refiere que se prohíbe cualquier actividad político-partidaria en los establecimientos educativos. Es por ello que se considera que los partidos políticos deben promover cualquier tipo de actividad en espacios concebidos para ese fin. Resolución del caso. Luego de haber vivido la situación que planteamos en nuestro caso elegido, la cual transcurrió en una institución pública, como lo es el Instituto Superior de Formación Docente número 19, intentamos buscar información desde un primer momento, ya que sentimos y creímos que nuestros derechos habían sido vulnerados. Pero al haber desconocido de leyes, normas, reglamentos, derechos, entre otros, en ese momento decidimos callar y ceder ante la situación. Hasta el día de hoy, ya que gracias al profesor nos hemos introducido en el tema, informándonos, indagando e intentamos responder todas esas dudas que nos quedaron. Es por eso que luego de haber indagado en la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Reglamento General de las Instituciones Educativas, en el Estatuto Docente, entre otros, hemos podido resolver el caso, ya que es derecho nuestro, como estudiantes, que no nos inculquen una ideología política dentro de un establecimiento educativo, ya sea público o privado. Además, es deber de los y las docentes promover la libre expresión y no la censura u obligación en caso de no estar en concordancia con la postura o ideales de sus estudiantes.